expresidente de la República, importante hombre de la justicia también. Walter Guevara Anaya, consultor en desarrollo democrático. Y también tenemos personas que nos están viendo por las redes, familia universitaria. Hoy día estamos con dos personajes importantes de aporte a la democracia, del fortalecimiento de la democracia. Estamos en un espacio tan importante como la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, que lo más importante expresa el compromiso democrático con el pueblo boliviano y con la democracia boliviana. Pero esa democracia real que significa libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad democrática. Hoy día tenemos un tema importante que creo que es transversal, la democracia y sus instituciones. La Universidad Mayor de San Andrés, en el marco de su democracia y sobre la base del cogobierno y la autonomía universitaria, siempre estará presente para defender la democracia en un país democrático como Bolivia. Esa es una razón fundamental. Y la Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un instrumento para poder difundir pensamientos diferenciados, incluso contrarios, que nos permite generar posiciones políticas, pero democráticas. Eso significa que respetamos al boliviano. En cuanto a la Universidad Mayor de San Andrés, quiero decirles y repetirles que tenemos un compromiso. Mi persona es un hombre también comprometido con la institucionalidad. Hemos luchado 12 años para lograr el rectorado en un sistema democrático con deficiencias, como es el sistema también boliviano. Pero el aporte nuestro va a la formación, al desarrollo de la democracia, pero a la concientización de cada uno de los bolivianos que un país democrático es mejor que un país en dictadura. Más allá del cuestionamiento de la democracia, que desde mi punto de vista todavía es adolescente, sin embargo, creo que no tenemos tiempo que perder para construir una democracia real. Bienvenido, expresidente de la República, Eduardo Rodríguez Belcé, bienvenido, Walter Guevara Anaya, hombres representantes, como decía anteriormente, capaces de darnos una mirada que permitirá hacer una reflexión sobre la democracia. Gracias y doy por inaugurado hoy día la expresión de cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted, estimado rector, por estar esta noche presente, dándole relevancia a este momento de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela que usted promueve desde el rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés. Hemos tenido un primer ciclo que ha estado dedicado fundamentalmente a discutir y entender qué es la política. Un segundo ciclo ha estado dedicado a discutir sobre el rol de las ideologías en las democracias contemporáneas. Y hemos inaugurado el anterior jueves este nuevo ciclo que tiene que ver con la democracia propiamente dicha. Ha estado con nosotros desde Quito, Ecuador, Ruth Hidalgo, una profesora universitaria y activista de la democracia ecuatoriana, abriendo con nosotros este ciclo, y al final voy a poner el link en YouTube para que la gente pueda entrar y ver en diferido este material que tenemos a disposición pública. Hoy nos toca las instituciones en la democracia y vamos a empezar con nuestro expresidente, don Eduardo Rodríguez Belcé, quien va a iniciar ahora su exposición. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches. El escenario es tuyo. Gracias, Julio. Buenas noches a quienes nos siguen en este espacio. Quiero saludar de manera especial al rector Oscar Heredia, quien nos ha dado las palabras inaugurales, pero yo quiero destacar algo importante que él ha señalado: es la voz de la universidad, la voz universal, la voz plural, debe ser siempre la que nos acompañe en estas reflexiones y quién sabe la que deba tomar acciones o liderazgos en un tema tan importante. Saludo también a mi buen amigo Walter y comenzar indicando de que no deben esperar de nosotros, de Walter, ni de mi parte, unas conferencias magistrales.
estructuradas, más bien queremos cambiar el formato de expresión, queremos conversar con ustedes, un contrapunto en el cual reflejemos más bien nuestras impresiones, nuestras experiencias personales. Y yo empezaré anotando algo que suelo decir, que he tenido el privilegio de participar en las actividades públicas del Estado durante mucho tiempo y en diferentes capacidades. Y quiero rescatar algo que anotaba la anterior Constitución y cuyo espíritu debería seguir en la nuestra y en las que vengan, que el servicio público es un servicio a la colectividad y no a ningún interés personal ni de partido político. Yo creo que esta definición que inspira a quienes nos hemos dedicado al servicio público y a miles y miles de bolivianos debe siempre tomarse en cuenta, sobre todo en tiempos en los que la polarización política o el partidismo puede conllevar a catalogar a quien participa en uno u otro régimen como lo que hoy se dice es un masista o es un movimentista o un mechista o lo que fuera. Yo creo que hay que dejar bien claro que muchos bolivianos hemos participado en ese espíritu de servicio a la colectividad antes que a un partido explícitamente. Esto como un preámbulo, yo quiero comenzar indicando que las grandes crisis de Estado contribuyen a examinar el país y sus instituciones, y es una muy buena oportunidad para ver qué es lo que está pasando con los desempeños institucionales. La última crisis, la de noviembre de 2019, fue una verdadera oportunidad para examinar lo que estaba ocurriendo. Yo no participo de esta mirada tan reduccionista de que o fue golpe o fue fraude. Yo creo que fue algo mucho más complejo y algo mucho más grave, en efecto. Nuestra democracia se puso en una situación de crisis, pero además se expuso la gravísima crisis institucional de los principales órganos de poder público y abrió un tiempo en el que estas instituciones se pusieron a prueba, pero no solamente en su desempeño, sino en el temperamento de nosotros los ciudadanos de apreciar su conducta y por qué las cosas llevaron a este trance de semejante crisis, sobre todo pensando de que estábamos viviendo el periodo democrático ininterrumpido más largo de nuestra historia. Ya no hemos tenido los tradicionales golpes que llevaban a fracciones militares a hacerse del poder, muchas veces con mano militar o fuerza pública en las calles. Tal vez las crisis que nos ha tocado vivir desde un tiempo a esta parte son no de una muerte súbita de la democracia, sino más bien una muerte lenta que va generando una especie de desasosiego democrático, de déficit democrático, con unas instituciones que no están posiblemente ni bien diseñadas ni bien conducidas. Yo voy a referirme en esta primera etapa a lo que es mi mirada, estos primeros órganos de poder público que nos gobiernan de manera coordinada, independiente, y tienen relación con esta mirada a esta crisis última, y empezar tal vez por el órgano ejecutivo. Se trata del principal órgano de poder público porque en un país presidencialista la política, la democracia y la atención pública gira desde que somos república alrededor del presidente, y el poder ejecutivo está asociado a una característica presidencialista porque está presidido por un hombre o una mujer que define básicamente la conducción del Estado en un diseño, a mi juicio, sobredimensionado. En las constituciones, el presidente en Bolivia tiene alrededor de 30 atribuciones y facultades,
y puedo decir en el corto tiempo que me ha tocado estar en la presidencia que son excesivas y no puede haber ser humano por más capaz o extraordinario que sea que pueda cumplirlas y a la vez conducir el Estado, porque son demasiadas, pero sobre todo no tienen una interfaz o una relación de funcionalidad con los otros órganos de poder público. Esta presidencia además se convierte en el caldo de cultivo de desinteligencias con el legislativo, cuando no con el judicial, y sobre todo va generando una mirada de excesiva presencia individual del presidente, con las tentaciones históricas de ser el ámbito de los caudillos o el caudillismo que se forja a través de una presidencia sobredimensionada en capacidades. Yo recuerdo que en la presidencia difícilmente tenías una capacidad de interacción con el legislativo. Bueno, en el caso que me tocó participar de la presidencia no tenía bancada ni relación alguna, pero era fundamental trabajar con el Congreso de entonces, aunque lo que más conocía y tenía que sortear eran las permanentes y sucesivas e interminables peticiones de informe e interpelaciones que no te permitían dialogar temas tan importantes como los que representó esa transición. Pero además, en el funcionamiento del órgano ejecutivo se extrañaba una capacidad funcional del presidente con los órganos ejecutivos para coordinar tareas con autonomías municipales u otras, incluidas las universitarias. Todo pasaba por una mecánica de preparación de decretos que se tramitaban en un órgano en el cual no participa el presidente, sino alguien que los represente, que es el CONAPES. Y finalmente su intervención frente al legislativo se reducía por la Constitución entonces y ahora a presentar o leer un informe sobre el cual no cabe respuesta alguna ni acción de interpelación o de diálogo alguno. De manera que la presidencia o el presidencialismo me parece que es uno de los órganos públicos que mayor autocrítica merece y que debería poner al presidente más próximo al órgano legislativo, pero sobre todo con más presencia de lo que es ejercer una gobernanza compartida con otros órganos de poder. Eso no ocurre y no creo que ocurra mientras no empecemos a deliberar seriamente sobre el modelo presidencialista. ¿Qué decir sobre el legislativo? Un órgano que es tal vez el más importante en términos de la representatividad popular. Son los senadores y los diputados los que nos representan territorial o de manera de circunscripciones personales, pero tampoco hay una satisfacción sobre el desempeño del legislativo, si bien tiene una extraordinaria legitimidad de origen en el voto, pero no concurre esa proximidad con sus electores, menos la reflexividad que deberían tener sus actuaciones legislativas y menos una imparcialidad. Yo voy a simplemente comentar aquí un tema de la crisis del 2019. A mi criterio, esa asamblea legislativa perdió el horizonte, posiblemente por presiones insalvables, de conducir una transición afecta a la Constitución. Lo que ocurrió el 2005, cuando me tocó ser designado por el Congreso, fue un extraordinario afán de ese Congreso de garantizar su reunión en pleno. No lo pudieron hacer en La Paz, intentaron en Sucre durante más de 48 horas, pero finalmente lograron reunirse y un pleno definir, oír las consideraciones sobre las renuncias del presidente Mesa y convocar a quien le tocaba de acuerdo al orden constitucional. Ese desbande que se produjo el 2019 posiblemente generó una crisis de proporciones, pero su rearticulación y su reinstalación permitió convivir nuevamente con la cuestionada presidencia de la presidenta Áñez
lo cual refleja, a mi juicio, esta fragilidad institucional en el ámbito legislativo y en su relación con la presidencia. Simplemente decir que el órgano electoral, incorporado como el cuarto órgano de poder en la última Constitución, tampoco dio muestras de un desempeño íntegro en las últimas elecciones, bueno, las penúltimas elecciones que llevaron a semejante crisis. Y posiblemente hay mucho que decir sobre el órgano electoral, no voy a abundar en ello, pero hay temas de larga preocupación como el padrón, la independencia de algunas cortes, etcétera. Pero yo quiero en esta etapa simplemente referirme al último órgano de poder que me queda, que es el judicial, que es posiblemente el que más he conocido por lo que me ha tocado en la función pública. Y debo decir que la crisis judicial es tan antigua como la República misma, porque no hemos acabado de superar el entendimiento de sus verdaderas causas de fondo de la crisis. No es solamente el problema presupuestario, ni la independencia de quienes eligen a los magistrados o los problemas de corrupción. Yo creo que el tema judicial debe mirárselo retrospectivamente a esa cultura jurídica que nos acompaña desde la época de la colonia, cuando se instaló esta idea de que la ley está ahí, se la acata pero no se la cumple, ¿no? En la República esas costumbres de admitir de que hay ley y hay jueces o formas de resolver la convivencia con el imperio de la ley siempre fueron burladas, y hasta nuestros días parece que no acabamos de sacudirnos, de entender de que debemos transformar desde la universidad, y en esto es muy útil que la universidad auspicie estos debates, porque la formación de quienes manejan los contornos de la legalidad, me refiero a jueces, fiscales, defensores, posiblemente son los que van repitiendo y retroalimentando esta cultura en la cual se ha convertido en una suerte de hábitus o un campo de actuación en el cual la ley francamente no es lo más importante. Pero en su relación con el constitucionalismo al cual nos hemos referido, ha reflejado tal vez las crisis más severas cuando a partir de la instalación de un tribunal constitucional hace ya algunos años, de pronto esta función jurisdiccional reemplazó la función legislativa y se convirtió en la última palabra, cuando no el legislador último, al definir, por ejemplo, situaciones como la reelección intentada por Evo Morales y Álvaro García en su tiempo, pese a un referéndum que negó esa posibilidad. Pero el Tribunal Constitucional, alejado de los estándares no solamente de integridad, sino una mala concepción de lo que es el control judicial de la constitucionalidad, definió avalar esa reelección, que generó un movimiento de protestas continuo hasta la crisis del 2019. Y en esa crisis, nuevamente, ese Tribunal Constitucional reaparece y emite un comunicado, una expresión absolutamente ajena a una práctica judicial, avalando los términos de esa sucesión de la presidenta transitoria Jeanine Áñez. Pero no quedó ahí el tribunal. El tribunal sigue reflejando en gran medida las preocupaciones, ya no tanto de la ciudadanía, sino del órgano del poder, que en este caso está mayoritariamente en la Asamblea Legislativa, conducido por el partido oficialista, y obviamente por el Poder Ejecutivo a través de un Ministerio de Justicia que tiene una visibilidad notable al conducir o predecir las decisiones de un tribunal constitucional que, a mi juicio, se ha extraviado en el diseño y en el modelo, y sobre todo en un desempeño tan poco afecto a la imparcialidad y al espíritu constituyente de los bolivianos. Un poco para redondear esta primera parte, decir que estos problemas institucionales de los cuatro órganos de poder no solamente tienen que ver con quién está a cargo de ellos, es decir, jueces, magistrados electorales,
senadores, diputados o el propio presidente y vicepresidente. Esta es una crisis mucho más compleja que viene de atrás y tiene que ver con unos diseños constitucionales de origen que no corresponden a la complejidad de nuestro país, a su multidiversidad y sobre todo a la posibilidad de haber reflexionado con más seriedad el diseño de nuestras instituciones democráticas. Yo estoy ya en tiempo y paso a Walter la palabra. Gracias. Walter, adelante. Muchas gracias, Julio. Es un honor participar con un servidor público tan distinguido como Eduardo Rodríguez del C. La trayectoria que ha demostrado su gran valor, su gran coraje en navegar las peligrosísimas aguas de la política dentro del acorazado de la función pública. Lo puedo testificar como el primer superintendente del servicio público. Agradecer al señor rector esta oportunidad que me da de presentar algunas ideas, a Julio Aliaga, amigo y extraordinario organizador de esta serie. Lo que yo quisiera hacer para empezar es presentar un pequeño esbozo de dos formas de democracia. Para empezar, ninguna forma o modelo de democracia es un producto concluido y perfeccionado en ninguna parte. Todos los modelos de democracia son proyectos más o menos avanzados o atrasados. Cada modelo es como un plano de construcción, solo existe en el papel, en el mundo de las ideas. La democracia no es la única forma de gobierno que ha primado a través del tiempo. Por el contrario, ha sido la excepción más que la regla. Durante mucho tiempo han predominado monarquías constitucionales o tiránicas, aristocracias basadas en méritos, oligarquías basadas en castas, plutocracias basadas en dinero y un sinfín de dictaduras militares y también civiles. Ahora, la democracia es una forma de gobierno que requiere de condiciones muy especiales, tanto de los gobernantes como de los gobernados. Por eso los proyectos democráticos aparecen y desaparecen muchas veces en distintos tiempos y lugares. En nuestro tiempo y en nuestro país, dos modelos de democracia compiten por establecerse y son los modelos que están compitiendo por hacerlo a través del mundo. Les paso un punteo rápido de algunos rasgos de estos dos modelos para enriquecer el diálogo. No es la idea de sentar cátedra sobre estos dos modelos, sino dar un rápido esbozo de cada uno. Los dos modelos tienen un objetivo común que es resolver conflictos, pero proponen resolver los conflictos de maneras radicalmente diferentes. Voy a llamar el modelo tradicional al de la democracia liberal y representativa. En este modelo, los actores políticos luchan por representar a los votantes ganando las elecciones. Su funcionamiento es similar al de un deporte. Se juega bajo reglas neutrales en una cancha pareja. Varios candidatos compiten en elecciones imparciales y justas para convencer a los votantes de que los elijan. Los opositores se tratan como adversarios que debaten duramente respetando sus derechos con decencia. Los perdedores admiten su derrota, felicitan al ganador y aceptan al nuevo gobierno como legítimo. Los perdedores de la elección pasan a ser unos opositores leales con el sistema y responsables ante los votantes. El pueblo gobierna mediante representantes, delega su soberanía a los electos para gobernar y también a los opositores para que fiscalicen a los gobernantes. Todos respetan la independencia de las instituciones, las normas legales, incluso la verdad y el juego limpio.
Los candidatos y sus partidos alternan entre ser gobierno y ser oposición en una competencia electoral sana. El objetivo de este modelo es permitir la resolución pacífica de conflictos y maximizar de esa manera el bien común. En este modelo se da un mayor valor a la paz que a la guerra. En el otro modelo, que sus proponentes lo llaman el modelo profundizado de la democracia directa o de la democracia participativa, los actores políticos luchan por el predominio del más fuerte. A esta acción la llaman la instauración de una hegemonía. Su funcionamiento es similar al de una guerra, más que al de un deporte. Todo está en disputa, incluyendo las reglas, la cancha, absolutamente todo puede ser disputado. Se aprovechan las elecciones libres y justas de la democracia tradicional para llegar al poder. Luego se controla el organismo electoral para no perder ninguna elección sin que importe cómo vote la gente. El opositor es un enemigo contra el que todo vale, excepto el exterminio físico generalizado, casi que el límite es el genocidio. Se puede exterminar, sin embargo, uno que otro oponente mediante la justicia, como fueron los casos de Bakovic y de Aramayo. Todo vale: guerra sucia, mentiras, compra de dirigentes, abuso de todos los poderes del Estado, manipulación del Estado de Derecho y del imperio de la ley según la conveniencia política del momento, reclutamiento de jueces y fiscales para intimidar y perseguir opositores con juicios falsos y amañados, destrucción del sistema electoral que permitió la elección de un caudillo autocrático, desconocimiento deliberado y sistemático de los principios, valores y prácticas de la democracia tradicional. En este sistema el pueblo cree que gobierna de manera directa, pero en realidad un caudillo autocrático es el que gobierna al pueblo. El caudillo dice: yo soy el pueblo, para quedarse indefinidamente en el poder, apoyado por un pequeño círculo. El movimiento populista crece y se organiza a nivel nacional con líderes locales, financiamiento, motivación. El régimen depende del apoyo de miles de dirigentes de movimientos sociales comprados con prebendas. Los cargos de la administración pública se llenan con militantes lambones, ineptos y corruptos. El sustento del régimen es una correlación de fuerzas basada en el reparto de la torta estatal. El objetivo de este modelo es derrotar a las élites oligárquicas y suplantarlas con un caudillo denominado en este modelo plebeyo. Y en este modelo se da un mayor valor a la guerra que a la paz. En una próxima presentación, el próximo jueves, en esta misma cátedra, voy a profundizar el análisis de estos dos modelos con dos preguntas. Uno, ¿pueden convivir los dos modelos superpuestos uno sobre el otro? ¿O es que uno de ellos tendrá que desaparecer? Dos, ¿será que hay una tercera opción que descarta las desventajas de los dos modelos y aprovecha sus ventajas? Es algo que invito a todos a escuchar y comentar el próximo jueves a esta misma hora. Ahora quisiera compartir con ustedes, no sé cuánto tiempo tengo, Julio. Estás en tiempo todavía, quedan pocos minutos, pero dale, unos 2 o 3. Entonces me quedaré ahí y después vuelvo a participar. No me he dirigido exactamente a la destacada presentación de Eduardo, que habla con conocimiento de causa, y he preferido dar este panorama de los dos modelos de democracia para ampliar un poco el contexto de este diálogo. Adelante, Julio. Es una incitación, Walter. Tu intervención incita
al debate, incita al diálogo, incita, y seguramente muchos de los que están escuchando a través del YouTube en directo y aquellos que lo van a hacer en diferido, querrán a estas alturas expresar algunas ideas, poner algunas preguntas. Yo los invito a que lo hagan en el chat que está a disposición en el YouTube, porque después de las siguientes intervenciones vamos a leer las preguntas más interesantes si las hay, ¿no? Para que nuestros ponentes puedan también conversar con quienes están escuchando. Bueno, Eduardo Rodríguez Belcé, Gualtico ha puesto sobre la mesa un par de opciones, dice él, un par de modelos que se disputan la forma de hacer democracia, que ambos se llaman democráticos, que ambos tratan las instituciones de manera diferente y actúan para gobernar de manera diferente. Eso, esta disputa de los dos modelos, evidentemente, ha de producir una crisis institucional, en tanto que hay la disputa, porque son las instituciones que están al centro las que han de sufrir con mayor fuerza el embate de ambos proyectos, de ambas visiones, de ambos modelos. ¿Qué nos cuenta, Eduardo, al respecto, y siguiendo la línea que tú has instalado, que habla más bien de una experiencia personal vivida en ello desde tu función pública y tu responsabilidad como la has tenido en el tiempo? Sí, gracias, Julio, y gracias, Walter. La presentación de Walter toca un punto que subyace en los dos modelos, que es la idea del hegemonismo. Y creo que es importante dar un par de ideas. Hace poco tuve un diálogo con alguien que se preocupaba sobre el tema del Estado plurinacional, la boleta censal y las iniciativas que más allá de nuestras fronteras están tocando la idea de los pluralismos. Y yo creo que es importante destacar el carácter del principio constitucional señalado en el primer artículo de la Constitución, la novedad de que somos un Estado plurinacional fundado en el pluralismo jurídico, político, económico, cultural, etc. Esto es muy importante y creo que gracias a esta idea del pluralismo, que es básicamente la diversidad, la tolerancia, la universalidad, podemos abordar también el tema del hegemonismo, que es absolutamente contrario a este principio fundamental del nuevo Estado plurinacional. Yo creo que la nueva Constitución ha sido muy inclusiva con los pueblos, las naciones originarias, indígenas, etcétera, rescatando una deuda histórica gravísima de su exclusión, superada solamente a mediados del siglo XX y fines del siglo XX, cuando recuperamos un proceso estable, democrático, que les permitió una actividad de participación plena. Pero lo que creo que genera una crisis de entendimiento es que algunas fracciones políticas en el pasado y ahora pretenden convertir ese pluralismo o una fracción del pluralismo en el Estado mismo. En el pasado las ideas de que el proletariado iba a ser el Estado y hoy día las naciones indígenas son el Estado. Aquí yo retomo una reflexión que hacía un muy buen amigo, don Jorge Lasarte, que decía que el Estado no puede convertirse en lo que distingue, ¿no? El Estado ha dicho somos todos, somos diversos, pero no nos hemos convertido en ninguna de esas fracciones particulares. Y creo que eso es importante y seguramente alentará el debate en la próxima presentación de Walter la próxima semana. Yo quiero referirme a 2 o 3 temas institucionales derivados de la experiencia, uno que siempre cito y que tiene que ver con esa sobredimensión presidencial, pero que tiene raíces incluso pre-republicanas muy coloniales. Por ejemplo, la atribución del presidente de ser él quien otorga los títulos ejecutoriales y los firma, y él en persona tiene que ser quien generalmente los entrega. Cuando a mí me tocó ser presidente, tenía un rezago de varias miles de títulos que se reclamaban en diferentes localidades
y me decían en el Palacio de Gobierno de que eso estaba reservado a la agenda del presidente, que tenía que organizarse para entregar él, lleno de su comitiva política, rodeado con guirnaldas y comprometer actuaciones o rallies políticos. Eso me pareció absolutamente inconducente a la forma de trabajar las consecuencias de la reforma agraria, titulando en favor de los campesinos o los indígenas sus parcelas, sus tierras, los territorios comunitarios de origen, etcétera, solo esperando que el presidente tenga un momentito para ir y entregar eso. A mí me tocó tomar una decisión para que una máquina muy especial firme y entregue eso en términos de semanas, y se transmitió la preocupación, porque no solamente el presidente firma, sino que además se convierte en sujeto procesal cuando se equivoca el Instituto de Reforma Agraria y tiene que demandarlo al presidente para que se corrijan esos errores. Curiosamente, la nueva Constitución ha preservado, aunque parezca un tema banal, la atribución presidencial de que es él quien firma, ¿no? Entonces son esos resabios que dan la muestra de que el presidencialismo personalizado sigue muy, muy en boga, ¿no? Y obviamente eso no contribuye a que las instituciones sean más eficaces y su desempeño más apreciado por los ciudadanos. En materia legislativa quiero referirme a otro par de temas. A mí me tocó concurrir a las últimas, como invitado de la Asamblea Legislativa, a las sesiones del Congreso, donde hubo un bochorno de magnitudes, pero nunca antes vista, ¿no? Los parlamentarios, senadores y diputados se confrontaban en gritos, entre gritos, pugilatos, en un espectáculo absolutamente ajeno a la forma en la que nosotros, los ciudadanos, concurrimos obligatoriamente a emitir nuestro voto, a elegirlos a ellos, a pagarles un salario, pero ellos no correspondían, no solamente en ese acto, sino a lo largo de su desempeño. Tampoco hemos tenido a lo largo de las últimas décadas interpelaciones en las cuales se haya logrado censurar a determinados ministros o carteras para que se corrijan las políticas. Es decir, hay instituciones fundamentales que hacen al tema de contrapesos y balances que parece que están más bien diseñadas a que no ocurran o no funcionen, simplemente porque nadie va a tener la mayoría para generar la censura. Este es un tema muy interesante porque en algunas lecturas recientemente he visto de que esta disfunción de la interpelación parlamentaria viene desde sus orígenes en la Constitución americana y hasta hoy no se resuelve. Pero eso debería llevarnos a pensar de alguna manera algunas otras cosas. Junto a finalmente dos temas más, en materia judicial, ha reverdecido, o sea, ha puesto mucho más evidente algo que tienes a nuestra cultura jurídica tan poco afecta a respetar la ley, y es una cultura inquisitiva. Esto es la utilización abusiva del sistema penal, del sistema criminal, para perseguir a los políticos o perseguir a los intereses personales que puedan tener determinados personajes que tienen la posibilidad de abrir juicios penales, aun sean en el ámbito privado. Esto es francamente grave, porque si hay un país que tiene índices alarmantes de descontrol sobre su sistema penal, es Bolivia. Y eso se refleja en cárceles llenas de presos sin condena, índices que bordean entre el 70 y el 80% según la época. Son condenados preventivos, porque es muy fácil que entren a las cárceles, pero muy difícil es que salgan. Recintos penitenciarios sobrehacinados con índices del 200 o 300% de hacinamiento, falta de voluntad política para reemplazarlos o atender los criterios que muy bien señalados en la Constitución garantizan tratos dignos a las personas privadas de libertad en las cárceles, y esto no ocurre, y lo hemos vivido hace días con un preso preventivo. Y aquí una postilla, simplemente cuando a mí me tocó
venir de Sucre a La Paz, una de las primeras tareas que me propuse fue cambiar la situación del penal de San Pedro en la plaza de San Pedro. Y nos reunimos innumerables veces con el alcalde Juan del Granado hasta finalmente concertar que el penal de San Pedro iba a convertirse en una extensión de la plaza de San Pedro, área verde, condición, y se iba a trasladar a una zona en Cehuencoma donde habían predios de equipamiento urbano disponibles. Yo firmé un decreto disponiendo la transferencia de esos predios y el traslado del penal de San Pedro. De eso pasan, ¿cuánto? Más de 15, 16, 17 años y no hay voluntad. Y si hay algo que es extraordinariamente un ejemplo de falta de humanidad es la cárcel de San Pedro, entre otras. Entonces, esta cultura inquisitiva es la que no solamente ha desfigurado la noción de la justicia como un medio de resolver, como decías Walter, en paz los problemas, sino es un medio extorsivo de resolverlos en favor de quien puede controlar o manejar la justicia penal. Y lo lamentable, y este es otro tema que lo tenía apuntado, es que esta cultura inquisitiva o de fortalecer el Ministerio Público y su pretensión punitiva con un sistema desfigurado de jueces de justicia penal ha venido a reemplazar el sistema de control gubernamental que se forjó hace casi 30 años en el ámbito de la responsabilidad por la función pública con la ley 1178 conocida como SAFCO, que definía ámbitos de responsabilidad civil, penal, administrativa y ejecutiva para dar una proporción a cada una de esas responsabilidades para enmendar la conducta funcionaria, para corregir el rumbo de la gestión, si hubieran daños civiles a través del patrimonio de quien los debía, pero de manera civilizada o coactiva, medios no penales y extraordinariamente en el ámbito penal. Todo eso prácticamente ha desaparecido con una ley que tiene el denominativo Marcelo Quiroga Santa Cruz y que ha criminalizado básicamente la responsabilidad por la función pública y ha librado al Ministerio Público la acusación y la persecución junto con la Procuraduría, el Ministerio de Justicia de los funcionarios y han llenado y siguen llenando las cárceles de funcionarios cuando muchas veces se trata de infracciones administrativas o deudas civiles que deberían tramitarse en los ámbitos correspondientes. Pero esto no ocurre y el Tribunal Constitucional tampoco repara en corregir esos rumbos y sí se convierte en un gran guardián de la Constitución cuando le conviene a ciertos intereses, pero sobre todo de orden político. De manera que hay mucho que hacer y necesitamos explorar esto en ámbitos como los que tiene hoy la universidad y permite compartirlos, pero también deberían ser motivo de tratamiento periodístico sostenido. El tema, por ejemplo, del señor Aramayo, que tiene contornos de escándalo no solamente nacional, internacional, ha conmovido al país, ha terminado de ser noticia. No es una noticia sostenida, igual que los feminicidios. Fue una semana, 2. En este país los medios pueden darle 1 o 2 semanas y luego se extingue. En contraste, por ejemplo, a la cobertura del divorcio de un personaje de Hollywood nunca deja de estar en los periódicos o en la televisión. Y esto tiene, a mi juicio, una grave implicancia institucional. ¿Por qué temas tan serios no desaparecen de la agenda de los medios? Porque quienes nos representan, senadores, diputados o en su caso en el ámbito municipal o de la gobernación departamental, no tienen esa proximidad ni esa capacidad de representarnos y llevar a esos órganos de poder las preocupaciones ciudadanas. Yo quiero terminar señalando que esta crisis última del 2019, yo lo manifesté así en su tiempo, nos abrió un momento constituyente. Y en esto quiero aclarar que al decir momento constituyente no estoy diciendo que hay que convocar a una asamblea ni hacer un referéndum.
un momento constituyente es el ejercicio de la potestad ciudadana de ejercer tu soberanía como poder constituyente. La Constitución, antes y ahora, delega en nosotros, en los ciudadanos, la posibilidad de ejercer soberanía y poder constituyente y decidir cómo nos gobernamos y cómo lo hacemos o qué debe decir o no decir nuestra Constitución. Yo creo que la crisis del 2019, como lo hemos comentado en esta sesión, trae desafíos enormes en cada uno de estos grandes órganos de poder y posiblemente en muchos más. Pero hay algunos que son de absoluta urgencia. Por ejemplo, el tema judicial. No podemos seguir sin un sistema que nos garantice la seguridad jurídica del ejercicio de los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos y las garantías de tu propiedad, de los derechos de colectivos de todo orden. No hay esa posibilidad porque estamos en una crisis que seguramente deberá resolverse por grandes consensos, a mi juicio, con reformas constitucionales en consenso. Entonces, este momento constituyente también podría empezar a reflexionar temas como la salud, qué ha pasado con la pandemia, qué nos ha tocado vivir, o la economía y algunos otros temas de mayor prioridad. Pero ejercer o asumir que hay un momento constituyente parte porque cada uno de nosotros empecemos a reflexionar que nuestro diseño constitucional y la democracia no necesariamente se corresponden. El matrimonio constitución-democracia no siempre es el más feliz, pero por lo menos vivimos en un ámbito de enorme pluralismo y nos permite compartir eventos como este. Gracias, Julio. Gracias, Walter. No, gracias, Eduardo, a ti. Si yo antes de darle la palabra a Walter tuviera que resumir lo dicho hasta ahora, me quedo con esta idea de hacernos la pregunta a nivel de las instituciones sobre si están diseñadas o no están diseñadas bien. Si la capacidad de gobernarlas es idónea o no es idónea, y si hay voluntad o no hay voluntad de cambiarlas. Yo creo que esas tres cosas rescataría de la profunda experiencia explicada por Eduardo en su intervención. Y esto cruzado con dos modelos que se enfrentan, con dos formas de ver la democracia. Walter, adelante con lo tuyo, por favor. Gracias, Julio. Una pregunta que nos podemos hacer directamente vinculada con la presentación de Eduardo es de cómo así hemos llegado a este punto tan bajo en el ejercicio de las instituciones, en las prácticas democráticas, en el respeto al imperio de la ley, en fin. Después de todo, vamos a llegar al bicentenario de la fundación de la República, y en esos 200 años seguramente la democracia bien entendida y bien practicada ha estado presente en contados chispazos de nuestra historia. No ha sido la regla ni de lejos, ha sido más bien la excepción, y tal vez eso se debe a aquello a lo que Eduardo se refería: la calidad o la mala calidad de la cultura política de los gobernados, ¿no? A veces yo me pregunto si tenemos una sociedad civil o si nuestra sociedad realmente es incivil o incluso anticivil. Una lectura que me ha permitido reflexionar sobre estos temas es algo que quisiera compartir con ustedes, porque es un intento de explicar lo que pasó y de cómo fue que pasó. Hace muchos años, en un lugar lejano, un muchacho de 18 años se preocupó, igual que nosotros, por la declinación de la democracia en su república. A esa corta edad propuso una solución, pero previamente ofreció un diagnóstico de lo que había pasado. Presentó ese su diagnóstico en forma de un mito. Empezó diciendo que antes los hombres vivían en un estado salvaje
consumiendo frutos de los árboles, persiguiéndose unos a otros, matándose a unos a otros. El estado de naturaleza, donde prima la fuerza, ¿no es cierto? Y donde la vida es corta, odiosa, según lo dijo un filósofo. Bueno, este joven, en este su mito imaginativo, indica que en ese grupo de salvajes aparecieron algunos hombres que tenían dos cualidades excepcionales. Unían una gran capacidad de convencimiento que se llama elocuencia a un sentido común excepcional que él lo llamó la sabiduría. Entonces estos hombres juntaron a los salvajes y con la elocuencia que tenían lograron convencerlos de que había una mejor manera de vivir que el salvajismo natural, y era pasar a la civilización. Entonces, gradualmente se fue saliendo del estado de naturaleza y se pasó al estado de derecho y al imperio de la ley. Y ahí fue donde el diagnóstico de este muchacho empieza a cobrar fuerza, ¿no? Porque después de siglos de la fundación de la República aparecen abogados sumamente elocuentes, pero totalmente carentes de sabiduría. Y estos juristas consiguen el apoyo de las masas ingenuas, van desplazando de la vida pública a los actores sabios y elocuentes, toman el gobierno y van destruyendo las instituciones republicanas una a una. Ante este escenario devastador, este muchacho puso su gotita de arena. Escribió un tratado de oratoria. Lo dirigió a la gente que, siendo sabia, se había retirado de la política, abandonando el campo a los abogados pícaros. Les ofreció una manera de armarse de una elocuencia superior capaz de derrotar a los pícaros en su propio campo. Es algo que me parece que la oposición hoy día, o tal vez la totalidad de la ciudadanía, necesita, ¿no? Es un tratado que vale la pena leerse, parece que se lo hubiera escrito ayer, después de una visita a la Bolivia de nuestros días. En realidad fue escrito en Roma por el joven Cicerón hace unos 21 siglos. El tratado se llama De la Invención. Es una prueba de que la historia se repite y de que los que no la conocen están condenados a repetir sus errores. Yo quería participar a ustedes esta lectura porque a mí me ha llegado muy a fondo y siempre me parece pertinente a la pregunta que en términos muy malcriados se han hecho dos escritores, un argentino y un peruano, sobre sus respectivos países, ¿no? ¿Cuándo se jodió la Argentina? No, ¿cuándo se jodió el Perú? Es lo que se preguntan ellos. Ahora, la pregunta de fondo viene a ser ¿de qué manera se puede defender la democracia representativa de los pícaros impostores que la atacan, ¿no? Esto no lo puedo responder, pero tal vez poner la pregunta en su debida dimensión. ¿Qué puede hacer el buen deportista cuando su oponente le da un rodillazo en la ingle sin que el árbitro se dé cuenta? ¿Qué puede hacer el demócrata liberal cuando, en nombre de una democracia profundizada y supuestamente superior, un movimiento populista hace trampa, juega con cartas marcadas, es campeón del juego sucio y domina el arte de mentir? ¿Qué se puede hacer? En las palabras de un filósofo que yo leo con frecuencia, George Santayana, de nacionalidad española, pero uno de los más grandes estilistas de la lengua inglesa, observa lo siguiente, dice: la virtud del liberalismo es una especie de bondad intelectual o cortesía
hacia todas las voluntades posibles, hacia lo que el Eduardo se refería como el pluralismo, ¿no? Pero qué melancólica bondad es esta que deja al inofensivo liberal indefenso ante la maldad. Esto es parte de un ensayo que se llama característicamente El liberalismo en un mundo ingrato. No sé si el pluralismo permite que los dos modelos de democracia cohabiten, por usar un verbo popular en Francia, ¿no? No sé si hay una posible cohabitación de los dos modelos, sobre todo cuando el modelo de la democracia profundizada tiene como su objetivo la extirpación y la destrucción de la democracia liberal y representativa. Planteo eso de momento, querido Julio. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Eduardo. Yo voy a hacer en este momento la lectura de algunas preguntas, algunas opiniones que han llegado vía YouTube de las personas que están mirando en vivo nuestra cátedra, ¿no? No puedo leerlas todas porque son bastantes, pero voy a leer algunas. Juan Carlos Ferreira pregunta, dice, desde el punto de vista constitucional, el 2019, ¿hubo o no hubo un golpe de Estado, como nos quiere hacer creer el MAS? Ronald Leaño Villarroel pregunta, ¿es Bolivia un Estado fallido, ya que no es capaz de garantizar los niveles mínimos de salud, seguridad, educación y justicia? ¿Qué opinan? Carlos Rodríguez dice, la pregunta es si Bolivia es apta para el primer modelo expuesto por Walter Guevara. Todo indica que no, porque no hemos aprendido a respetar las leyes y normas. ¿Qué opinan al respecto? Cintia Esteves dice, ¿es posible que exista democracia sin que la oposición tenga voz? Eduardo Martín González Michel, él saluda, dice, buenas noches. Erika Brockman, de Cochabamba, nuestra ex senadora Erika Brockman, a quienes ustedes seguro que como yo conocen, dice, de acuerdo al doctor Rodríguez, ¿qué características tiene la construcción de tensiones en medio de las tensiones entre modelos contradictorios de democracia? Pati e Isa, estimado expresidente, ¿qué alternativas podemos vislumbrar para trabajar en nuestra democracia que sea efectiva, que se traduzca en un país más plural y de bienestar económico y social? Y finalmente voy a leer una más, y disculpen las que no puedo leer porque ya son demasiadas. Carlos Rodríguez Zapata hace la segunda intervención y dice, Eduardo Rodríguez presenta primero la diversidad como un problema, ahora la presenta como una solución. La diversidad es una carga muy pesada o una bendición, es el tema más importante para Bolivia. Yo sé que son muchos temas los de las preguntas y sé que el tiempo no alcanza para resolverlas en detalle todas, pero creo que cada uno de ustedes habrá tomado nota de aquella parte que les es de interés para poder comentarlas y, si posible, responderlas en la medida en que el tiempo lo permita. Adelante, Eduardo, por favor. Sí, gracias, Julio. He tomado nota de las preguntas, no las he apuntado todas, pero me voy a referir a varias que las recuerdo. Yo he dicho que soy ajeno a esta retórica reduccionista golpe, fraude. Yo lo he dicho públicamente, creo que fue un acontecimiento donde se vulneró el orden previsto por la Constitución y sobre todo en las formas. Debió haberse agotado la sesión de ambas cámaras donde se debió haber conocido, aceptado las renuncias y luego proceder con los órdenes señalados por la Constitución. Pero también he dicho de que ese acontecimiento reflejaba una crisis multidimensional
de todos los órganos de poder público, como he procurado explicar, y que tiene una data muy antigua, no solamente por los gobiernos del MAS, el antecedente de la reelección, sino muchos que han ido erosionando el sistema democrático, y esto vale para responder las otras preguntas. No creo que sea un Estado fallido ni que haya que adscribir a Bolivia un modelo determinado de democracia, porque nuestra democracia, o más bien el constitucionalismo que ha venido forjando o diseñando desde la República hasta nuestro Estado plurinacional, según hemos podido ver, no ha tenido un diseño yo quisiera cerrar más bien con una referencia a una lectura de un libro recientemente publicado por un extraordinario abogado filósofo argentino que se llama Roberto Gargarella, y que ha trabajado mucho los constitucionalismos y ha seguido de cerca estas evoluciones constitucionales, sobre todo en nuestra América. Y él ha publicado un libro que procura responder esta pregunta de qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran por fin al diálogo ciudadano. ¿Qué hacer para examinar esto que yo le agrego la idea del momento constituyente? Y él plantea un desafío muy interesante, yo lo comparto mucho, estoy leyendo con gran satisfacción este libro, que se llama El derecho como una conversación entre iguales. Él parte de la idea de que el derecho tiene que dar una oportunidad no a que haya hegemonías, sino que por fin todos nos sintamos iguales. Y en esto cerrar la última observación de que la diversidad, la pluralidad, la multidemodiversidad que hemos adoptado recientemente es lo mejor que hemos podido hacer. Lo difícil es ponerlo en práctica y superar las tentaciones hegemónicas o superar los viejos resabios, si se quiere, racistas o de cualquier orden cultural. El desafío es grande y yo me quedo con esta invitación que nos hace el señor Gargarella de atrevernos a asumir ideas dialógicas o modelos dialógicos. Con esto me quedo y vuelvo a agradecerte, Julio, a ti y al espacio de la Cátedra Nelson Mandela. No, muchas gracias, Eduardo, por tu intervención. Creo que aclara mucho y además nos permite escuchar a un expresidente de figura controversial en estos momentos, porque siempre escucho que te atacan, que te alaban, que te dicen, y entonces viene bien escuchar en tu propia voz los criterios que tienes sobre el momento que estamos viviendo la democracia y sus instituciones. Walter, imagino que tú también habrás tomado nota de algunas de estas preguntas y querrás hacer un comentario sobre ellas. No, Julio, pero he tomado nota especial de las respuestas de Eduardo y seré el primer lector de Gargarella porque me parece que incide en un punto muy importante, que es este de la aceptación del pluralismo en un contexto pacífico y no en un contexto hegemónico en el cual unos pretenden aplastar a otros, ¿no? Eso me ha parecido sumamente interesante y ustedes verán en este diálogo la calidad intelectual y humana de Eduardo Rodríguez, que como cualquier persona que entra a la función pública, incurre pues en todos los riesgos del tipo de prácticas políticas que se dan en nuestro país. Ahora, en este tema de si es golpe o si es fraude, yo me atrevería a decir algo que va a parecer más bien un chiste. No fue un golpe de Estado. Sí, fue un golpe, pero fue un golpe de mano. Porque ¿qué fue lo que realmente pasó? Una vez dispuesta la renuncia de todos los que estaban en la sucesión constitucional hasta Yanine Áñez,
supuestamente con la idea de que se vuelva a llamar a Evo Morales en la desesperación de que estaba corriendo sangre en las calles, vino un golpe de mano. Un abogado, su señora esposa y un grupo de políticos se dieron cuenta que había que actuar con mucha rapidez y disponer una sucesión constitucional. Obviamente no podía tomar en cuenta detalles reglamentarios, tales como convocar 3 veces a la reunión, que la campanilla suene durante media hora y ese tipo de cosas, porque estaba corriendo sangre en las calles. Se habían incendiado docenas de buses en La Paz, casas de personas del gobierno y de la oposición estaban siendo incendiadas, había gente en las calles defendiendo sus barrios, había masas señaladas para venir a tomar una serie de lugares, incluido la asamblea, ¿no? Se tuvo el miedo de que había el interés en hacer estallar los depósitos de combustible de Sencata. Yo estaba en Cochabamba y el tema de Sacaba era el temor de que venían hordas del Chapare para tomar la ciudad. En fin, ahora la defensa de lo que sucedió en este rápido golpe de mano, la defensa de lo que sucedió es que había que hacer algo para preservar el Estado de Derecho, el imperio de la ley y tratar por lo menos de preservar la paz. Y lo que a mí me llama la atención es que la intensidad con la que la gente del MAS critica los detalles procedimentales, reglamentarios, y llega al extremo de tener presa sin sentencia a la expresidenta Yanine Áñez, ¿no es cierto?, por fallar a no cumplir el reglamento. O sea, una minucia procedimental extrema, una rigurosidad asombrosa en la exigencia del cumplimiento de reglamentos cuando estaba sucediendo todo aquello. Mientras al mismo tiempo, y en estos mismos momentos, vemos que el señor gobernador de Potosí, a quien se ha pescado con las manos en la masa en la importación de ambulancias que no llegaron, en fin, ¿no? No, la ley es absolutamente laxa con él. Ni qué decir el fondo indígena por el que dio su vida su exdirector, el señor Aramayo. ¿No es cierto? ¿Dónde están los verdaderos responsables? La ministra, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está esa aplicación, pero absolutamente minuciosa? Ese escrúpulo del legalismo, ¿dónde está en todos esos casos de masistas corruptos, ineptos y escapados, ¿no? Eso es lo que me llama la atención y por eso yo digo que eso no fue un golpe de Estado, fue un golpe de mano, una viveza criolla, pero que permitió restablecer la paz en el país, al menos por un tiempo. Bueno, respecto a todas las otras preguntas, yo tengo una sola respuesta. La democracia es un proyecto, no es un producto terminado. Entonces, ¿a cuál proyecto nos anotamos? ¿Al de la democracia liberal y representativa o al de la democracia directa y participativa profundizada? No podemos decir ni de lejos que Bolivia es un estado fallido. Bolivia es un país en proyecto, como país. Y su sistema de gobierno es también un proyecto. Y desde luego, 2 siglos es un tiempo todavía corto para ver si realmente podemos avanzar en una o en otra dirección o si vamos a volver a la época de las dictaduras militares, ¿no? A los verdaderos golpes de Estado que no se deben confundir con lo que sucedió en la transición constitucional de Yanine Áñez. Esa es realmente mi respuesta a todas las otras preguntas. Yo pienso, Julio, que la última palabra la debe tener nuestro expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. Es
Es correcto, Walter. Creo que debemos darle a Eduardo la posibilidad de terminar esto, decirle a la gente que nos ha acompañado, agradecerle su tiempo y su interés, decir que este documento va a quedar colgado en YouTube durante todo el año para consulta tanto de nuestros estudiantes como de los profesores de la universidad y de toda la ciudadanía paseña y no paseña en todo el país que tiene la oportunidad de verlo. Eduardo, vamos a terminar contigo cuando tú te damos la palabra para que cierres esta linda jornada que hemos tenido. No, gracias, Julio, gracias, Walter. No me queda más que reiterar este interesantísimo proyecto o línea conceptual que he comentado del señor Gargarella. Hagamos del derecho, yo le agregaría, hagamos de nuestra democracia un diálogo entre iguales. Qué importante es sentirnos iguales, solidarios, plurales en un país que posiblemente nos da mucho y podemos hacer mucho más por él. Nada más, que sea hasta una próxima ocasión, querido Julio. Gracias. Así va a ser. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches.